tenemos un invitado que nos distingue esta mañana. Estamos hablando del candidato presidencial Rómulo Rux. Buen día, candidato, ¿cómo está usted? Hola, bien, gracias. Nito, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, bienvenido. Oiga, la noticia, este hombre con maneja información, ¿cómo la ve la posición adoptada por la Cancillería panameña en el tema de esta confrontación entre Israel e Irán, candidato Rux? Bueno, yo he presentado mi posición, que es condenar los ataques de Irán hacia Israel. Yo creo que esa es la postura correcta, independientemente de lo que haya pasado anteriormente o no. No hay nada que justifique los ataques de Irán hacia Israel y, por supuesto, también he hecho un llamado a la paz, que es lo que le conviene a todo el mundo. Oiga, usted es un excelente abogado, hombre, en una trayectoria en el sector público, ha sido ministro de gobierno, ministro de Asuntos del Canal. En las elecciones anteriores casi se la gana, vamos a usar un término coloquial, ¿no? Casi se la gana. Casi, Vamos, casi. no, las cosas por su nombre, ¿no? Usted lo del 31%, lo cual realmente sorprendió a no pocos. Sin embargo, en esta elección, candidato Rux, el voto va a estar atomizado, ¿okay? Producto de las propuestas electorales que hay. Su estrategia, yo leí su plan de gobierno, 86 páginas, interesante. Pero de el recuento ¿cuál es la punta de lanza de su campaña, candidato Rux? Crecimiento económico y generación de empleos. Por supuesto, de la mano con servicios públicos que le den soluciones a los panameños: agua potable, recolección de basura, sistema de salud, educación, seguridad, porque necesitamos crear empleos, necesitamos crear oportunidades, pero esto tiene que venir de la mano con un gobierno que haga su trabajo. Con 30.000 millones de dólares de presupuesto, no se justifica que nosotros tengamos personas que hoy en día no pueden accesar a medicamentos. No se justifica que tengamos escuelas que todavía no tengan agua potable, electricidad, internet. O sea, nosotros estamos viviendo en un país en donde el recurso existe para dar esas soluciones, pero no se están dando. Entonces nosotros, como has dicho, punta de lanza es generar esa confianza que se requiere para atraer una inversión que va a generar los empleos que nosotros vamos a generar, que queremos generar, que son al menos 500.000 empleos en 5 años, en sectores puntuales como lo es turismo, la logística, la construcción, el sector agropecuario y la agroindustria, el comercio. Pero eso tiene que venir de la mano, simultáneamente con la calidad de vida que los panameños se merecen. Y eso incluye que el gobierno haga su trabajo, que preste los servicios básicos a los panameños. Sin Camila. embargo, buen día. Quien sea que gane la próxima elección se va a encontrar un ambiente muy distinto a las pasadas administraciones, y es que hemos perdido el grado de inversión. Panamá no inspira la confianza en los mercados internacionales que sí lo hacía hace unos años, y cualquier medida, proyecto que se quiera hacer va a ser más difícil por la situación, por la deuda también con la que ya carga el país. ¿Cómo se compagina eso con sus planes? ¿Y qué haría Rómulo Rux de llegar a la presidencia con esta situación? Es una realidad, Camila. No solamente que tenemos más deuda, más de 22.000 millones en deuda adicional, sino que ahora la deuda es más cara para nuestro país. Y eso se traduce no solamente en un costo financiero para los bancos, eso se traduce también en un costo financiero para las empresas que producen servicios, que producen artículos, y al final el consumidor, los panameños, todos vamos a pagar más por lo que consumimos. Entonces, eso tenemos que entenderlo como parte del problema que tiene y que vamos a tener en el próximo gobierno. Sí es cierto que se ha perdido el grado de inversión, eso ya se venía a venir. Es más, la deuda panameña ya estaba negociándose como si hubiésemos perdido el grado de inversión. El trabajo del gobierno va a ser recuperar la confianza. Y esa confianza se recupera con acciones puntuales, no diciendo que vas a hacer esto o que vas a hacer lo otro. Y para nosotros es
necesario cuando entramos al gobierno tener un plan de austeridad que esté muy definido, que deje muy claro que nosotros vamos a recortar todos esos gastos de funcionamiento que hoy en día sabemos que se utilizan o para hacer política o para robarse la plata. Además de eso, tenemos que cumplir con los compromisos del Estado. Hay más de 1.700 millones de dólares que se le adeudan a proveedores del gobierno que necesitan cobrar. Esa plata va a circular tan pronto nosotros le paguemos a esos proveedores. Y también dar el ejemplo de que aquí hay seguridad jurídica, de que aquí no va a haber impunidad, de que va a haber una lucha frontal contra la corrupción, de que cuando aquí viene un inversionista a tratar de invertir en Panamá y generar empleo, lo primero que no se va a encontrar esa persona es que le estén coimeando para tratar de invertir en el país, que se obstaculice la entrada de esas personas que están viniendo a Panamá. Nosotros como gobierno tenemos que levantar esos obstáculos, tenemos que facilitar la inversión que puede venir a Panamá, porque Panamá todavía sigue siendo, aunque hemos perdido el grado de inversión, sigue siendo un lugar que puede ser muy atractivo, con muchas oportunidades para inversionistas extranjeros y locales, porque no perdamos de vista a nuestro sector privado, panameño, que es el que genera y va a generar los empleos que requiere Panamá. Ahora, hay dos cosas que usted mencionó ahí y que estoy segura que los oyentes quizá hayan sentido un déjà vu. Ajá. Una, el tema de que se va a saldar la deuda con el sector privado, que fue un gran tema de campaña. Yo recuerdo a el ahora presidente Cortizo hablar que eran 1.000 millones, que eso se iba a saldar. Ahora usted creo que mencionó 1.700, me pareció haberlo 1.700. escuchado. Sí. 1.600, ajá. Y también el tema de que iba a haber un plan de austeridad, que se iba a recortar gasto. Yo recuerdo también clarísimo que se hablaba de que se iba a hacer más con menos. O sea, son promesas que la gente sigue escuchando en cada elección, pero a la hora de la hora no se ve esa situación. Entonces, ¿qué garantía tiene la población escuchándolo ahora de usted? En Yo 3 minutos, entiendo la candidato. situación. 3 minutos, por favor, 3 minutos, candidato. O sea, ¿es viable en Panamá verdaderamente recortar los gastos de funcionamiento y que se va a saldar esa deuda? La deuda se tiene que saldar. Y aquí nosotros hemos visto cómo han emitido deuda recientemente para pagar gastos de funcionamiento, para pagar planilla, para poder financiar a la asamblea, para poder financiar los gastos de la descentralización paralela. Entonces, lo que nosotros tenemos ahora mismo es una necesidad. Ya aquí no hay opciones, Camila. Aquí nosotros tenemos obligatoriamente como país que recortar los gastos. Es un compromiso que nosotros tenemos. Por supuesto que yo entiendo que la gente diga sí, la gente promete y después no cumple. Yo no tengo ningún tipo de problema tomando las decisiones difíciles que hay que tomar, aunque eso vaya a acarrear un costo político. Yo no vivo del sistema, yo no dependo del sistema y por eso tengo la capacidad de tomar esas decisiones que hay que tomar apenas lleguemos al gobierno. Si nosotros vamos a emitir deuda adicional, esa deuda no puede ser para pagar gastos de funcionamiento. Tiene que ser para invertirla, tiene que ser para generar crecimiento, para generar desarrollo y en este caso, pagarle a los proveedores del Estado genera crecimiento, pone plata a circular en el sistema y es una de las primeras cosas que nosotros vamos a hacer tan pronto lleguemos al gobierno. Y el plan de austeridad es un requisito, es una necesidad. En el gobierno no va a haber plata para seguir pagando esos gastos que son, hay que decirlo, son para hacer política. Si tú ves el presupuesto y tú ves lo que se gasta en la asamblea, lo que se gasta en la descentralización paralela, mira el presupuesto del IFARU ahora que está por más de 500 millones de dólares y mira para qué estaban usando los auxilios económicos. Para darle auxilios económicos a los amigos del gobierno, a los amigos de los diputados, a los donantes de campaña y eso se va a acabar a partir del 1 de julio porque es una necesidad y es un requisito. Y si queremos aspirar a recuperar el grado de inversión, esa es una de las cosas que tenemos que hacer. Rómulo Rux está con nosotros esta mañana aquí en este programa En Perspectiva. Continuamos conversando con él acerca de cuáles son sus planes, proyectos, su visión país, que es importante también. Así que viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Nuestro invitado, Rómulo Alberto Rux
Moses, ¿correcto, candidato? Correcto, Benito, correcto, está clarito. Para hacer honor a la madre también, ¿no? El apellido materno. Gracias. Entremos en materia. En Panamá hay una ola de inconformidad que recorre el país por muchas razones. Hay mucha esperanza, pero además buscar la manera de concretizar lo que son las promesas. Una de las disconformidades está en los servicios de salud de este país. Hay una crisis, hay un padecimiento por parte de la ciudadanía, y para una persona enferma no es ningún tipo de ayuda para el crecimiento y el desarrollo de un país, es un problema, una carga, además que lo es para su familia y el aspecto social. Usted tiene dentro de su plan de gobierno anunciado que va a lograr proponer la unificación del Ministerio de Salud con la Caja de Seguro Social para, dice su plan de gobierno, para mejorar los servicios y para eliminar la redundancia, que es, por ejemplo, en las compras hay una redundancia. ¿De eso se trata su objetivo en ese sentido, candidato Ruc? Yo quiero expresarte que de las cosas que a mí más me impactan en los 10 años que he venido recorriendo el país es la deficiencia en el servicio de salud. Y es una deficiencia que lamentablemente afecta desproporcionalmente aún más a los que menos tienen. Entonces, nosotros tenemos un sistema de salud que no está dando respuesta. Aquí se invierten en salud, en todo lo que es salud, 9.000 millones de dólares al año. Nosotros deberíamos tener el mejor sistema de salud de la región, porque invertir esa cantidad de plata en 4.200.000 panameños, deberíamos tener de todo, y aquí no debería hacerle falta medicamentos a nadie. No es solamente la falta de medicamentos, a eso tienes que sumarle la falta de eficiencia en la prestación del servicio. Estas personas que hacen filas para que les den una cita de horas, personas que se levantan a las 1, 2, 3 de la mañana, personas que quedan esperando desde las 3 de la mañana, ayer me contaba alguien, allá en Panamá hasta las 11 de la mañana, y cuando son las 11 de la mañana, le dicen que ya el doctor se fue, o que el doctor nunca llegó. Entonces tenemos un sistema de salud deficiente y hay redundancias entre la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud. Nosotros hemos propuesto desde el 2019 y lo vamos a implementar a partir del 1 de julio, es la unificación de los sistemas de salud. Aquí no tenemos que tener dos aparatos dando y prestando servicios de salud y los dos son ineficientes. Entonces tenemos que tener un sistema de salud que sea eficiente, que le dé los medicamentos a los panameños cuando los necesitan, que le dé las citas a los panameños cuando los necesitan, que no se acaben los insumos, que no se acaben los reactivos para hacer laboratorios. O sea, aquí hay una cadena de servicios de salud que no están rindiendo y no están dándole respuestas a los panameños. Eso requiere que nosotros hagamos que llevemos adelante esa unificación, esa modernización, y que el sistema de salud trabaje y se enfoque en prestar servicios de salud a los panameños. Perdón, entonces en ese tema la Caja de Seguro Social quedaría encargada del tema de las pensiones, etcétera, y el MINSA encargado de la prestación de servicios de salud, medicamentos, etcétera. O sea, ¿ese sería el modelo o tiene algo distinto en mente? Primero, que la Caja del Seguro Social debería separar todo lo que es el manejo de las pensiones. Eso hay que sacarlo, eso es un tema financiero principalmente. Y la Caja del Seguro Social debe ser la prestataria del servicio de salud. Y el MINSA debe ser el ente regente en el tema de salud. O sea, se fortalecería un poco más la caja y los servicios de salud que presta el MINSA, los prestaría la caja, por ejemplo, el Hospital Santo Tomás. O sea, por eso estoy tratando de entender a qué se refiere con la unificación. La Caja del Seguro Social es la que prestaría los servicios de salud, pero todo lo que tiene que ver con pensiones, el manejo de las pensiones, se manejaría por separado dentro de la caja. Mire, hay una contradicción. Estamos en el siglo XXI, siglo de tecnología. A mi juicio, es inaceptable que haya una precariedad en cuanto a la automatización de instituciones, precisamente como la Caja de Seguro Social, como el propio Ministerio de Salud, que no se entienden entre sí. No se sabe si hay este medicamento, si hay este. Hay una serie de
inequidades hacia el ciudadano panameño porque no se maneja adecuadamente la tecnología. ¿Qué haría usted al respecto, candidato Ruz? Yo estoy 100% de acuerdo con eso. Panamá se ha quedado atrás en el manejo de la tecnología para algunos temas. Para otras hemos avanzado, pero en el tema de salud, y una de las propuestas que yo vengo haciendo desde el 2019, es que cuando la caja del Seguro Social no tiene un medicamento, te lo entreguen en la farmacia privada sin ningún costo, porque ese costo lo puede pagar el gobierno a la farmacia. Hay gente que dice que no, que eso es muy difícil. La realidad es que hoy existe la tecnología para eso y para mucho más. Para que nosotros tengamos y el panameño, cualquier panameño tenga en su teléfono a dónde están los medicamentos, en qué sucursal de la Caja del Seguro Social, si no lo tienen, en qué farmacia me lo pueden dar y que sea el gobierno o la caja en este caso el que le pague a la farmacia y ese panameño o panameña se va para su casa con el medicamento. Aquí lo que ha faltado también es la voluntad de que haya transparencia, porque a mayor tecnología, mayor transparencia. Y por supuesto que hay muchas personas que quieren mantener los trámites ocultos, que se benefician de un sistema ineficiente, que les va bien en ese sistema en donde no hay información, en ese sistema en el que el ciudadano no tiene toda la información que necesita para tomar la decisión correcta. Entonces, es necesario que nosotros podamos lograr mayor transparencia en todos los trámites y una de las formas más fáciles para generar esa transparencia es a través de la digitalización de los procesos y de la información. Aquí ya hemos y hay planes para digitalizar más de 200 procesos, pero no se ha querido hacer. Nosotros aquí se ha avanzado en propuestas a través de diferentes gobiernos para digitalizar muchos procesos, pero siempre la burocracia, el status quo, el sistema actual trata de que no se implementen estos procesos de digitalización porque eso elimina la discrecionalidad y la subjetividad del funcionario público que muchas veces se utiliza para cobrar una coima o para trancar un proceso. Y nosotros tenemos que movernos hacia allá. Yo aspiro a que nosotros seamos un gobierno digitalizado, un gobierno transparente y mirar a países como Estonia y otros países que lo han hecho y lo han hecho de una forma correcta y aquí tenemos los recursos para hacerlo. Eso es lo que tenemos que entender. Aquí lo que hace falta es voluntad. Los recursos están ahí, el conocimiento también lo tenemos, pero no ha habido voluntad de hacerlo. Oiga, el tema de los medicamentos, la crisis que hay permanente, ya es permanente, ¿cómo haría usted de esto, candidato? En 3 minutos, por favor. Nosotros tenemos, ya lo he dicho anteriormente, primero tenemos que apostar al abastecimiento. Y la falta de abastecimiento es por burocracia y por fallas administrativas. La Caja del Seguro Social está llena de botellas, está politizada, la caja se le entrega a diferentes caciques políticos que son los que se van a encargar de tomar las decisiones de todo lo que pase ahí. Entonces se dilatan las licitaciones porque se están peleando a ver quién se queda con el negocio. Nosotros hemos propuesto, como ya dije anteriormente, que nosotros vamos a renovar, a modernizar la Caja del Seguro Social y eso va a incluir procesos de compra conjuntos en donde el gobierno va a participar como ente central, en donde nosotros vamos a participar y vamos a negociar directamente con los laboratorios para adquirir no solamente el mejor precio, sino que internamente tenemos que garantizar que los medicamentos estén ahí. Y lo reitero, si los medicamentos no están ahí, vas a ir a la farmacia privada y te lo van a dar ahí gratis. Ese es el plan. La tecnología lo permite. Los recursos están ahí. No hay voluntad. Vamos al corte comercial. Están escuchando al candidato a la presidencia de la República con la Alianza Cambio Democrático y el Partido Panameñista, el abogado, el prominente abogado Rómulo Rux. Con él regresamos en breve, así que viene más. Bueno, Rómulo Rux, candidato presidencial, está esta mañana. Muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en este programa. Se agradece, es un hombre muy ocupado con una campaña No, ya gracias a en los ustedes. últimos 20 días. Oiga, candidato Rux, una palabra
eh, que se utiliza a veces es que la aritmética electoral nadie la puede controlar. El voto es emotivo, es bien pensado, no importa. El tema son los resultados. Hay una realidad. El tablero político panameño ha sido sacudido por un elemento que no aparecía en el libreto, así como una novela, no aparecía. Ha creado cierto grado de crispación. Hay una serie de opiniones de colegas suyos, abogados, sobre este tema. A mí me gustaría muchísimo conocer su opinión como abogado, no como candidato presidencial, de la situación que se está dando con el candidato a la presidencia de la República, José Raúl Mulino. Su diagnóstico como abogado, ¿cuál es, señor Rux? Bueno, Nito, yo, por ser candidato presidencial, cualquier cosa que yo diga como abogado o no, se va a interpretar políticamente. No, Entonces, yo creo que usted es un hombre respetado, señor Rux. No, no, yo yo estoy sé, hablando directamente con el ciudadano, con el abogado, el profesional del derecho. lo que yo creo es que la Corte Suprema de Justicia tiene el deber de pronunciarse lo antes posible. Para mí ese es el fundamento clave. No sé, yo opino que puede o no puede correr. Yo he dicho anteriormente que desde el punto de vista político, desde el punto de vista democrático, yo no tengo ningún problema con que el candidato Mulino corra en estas elecciones. No, no tengo ningún problema con eso. Si corre, corre. Y lo que yo sí creo es que la incertidumbre que se ha generado en este tema merece que la Corte tome la decisión lo más rápido posible para no empañar el proceso y para que no haya esa incertidumbre en el proceso. Yo no sé si tú recuerdas en la elección del 2019. Yo fui a una elección sin candidato a la alcaldía de Panamá, porque creo que fue el 26 de abril, imagínate, el 26 de abril inhabilitaron al candidato nuestro a la alcaldía, que en ese momento era el expresidente Martinelli. Entonces, yo lo que hago es un llamado a que la Corte se pronuncie lo antes posible, dentro de los términos que la ley le permite, pero eh, no le conviene al país, no le conviene a la democracia, no le conviene a nuestro sistema que la Corte demore ese fallo. Ya estamos en ascuas, ¿no? Camila. Sí. Bueno, otro tema que ha causado mucho revuelo en la población han sido los auxilios económicos del IFARU, que lo hemos tocado un poco tangencialmente, hablando del tema del gasto, etcétera, pero nos gustaría conocer su posición al respecto, porque si bien la investigación de la prensa se enfocó en los auxilios económicos de esta administración y más que nada en los años de pandemia, 2020, 2021, 2022, desde entonces ha ido saliendo información incluso también de administraciones anteriores, lo cual indica que no es un tema nuevo. ¿Cuál es la posición de Rómulo Rux al respecto? Que se están robando la plata, que se están robando la plata. Cuando tú ves una persona que primero tiene los recursos económicos para hacer ese gasto o para pagarle la educación a su hijo o a un familiar. Y segundo, ves que esa persona tiene un contacto o una palanca o fue donante o es sobrino o amigo o hermano o hijo de alguien del gobierno, se están robando la plata. No existe excusa alguna para que un sobrino o sobrina del presidente de la República reciba un auxilio económico. La posición mía es que nosotros vamos a analizar a cada una de esas personas y la persona que tenía la capacidad económica de haber pagado tiene que devolver el recurso. Esa plata no es de esa persona. Esa plata no es de ellos. Esa plata es de todos esos panameños y panameñas que necesitan ese recurso. Yo hablo con universitarios panameños que me dicen, Rómulo, ya ahí no puedo seguir en la universidad. O me dicen, yo no voy a poder ir a la universidad porque no puedo pagar la matrícula o no puedo pagar el transporte. Por eso nosotros tenemos dentro de nuestro plan de gobierno la beca universitaria que los universitarios van a recibir $900 al año. Porque a mí nadie me puede decir que no hay plata para eso cuando una persona que puede pagarlo le dan $200,000
para irse a estudiar afuera, y solo porque tiene un contacto o tiene una palanca con el gobierno. Entonces, esa plata, para mí, se la están robando. Entonces, ¿qué Oiga, haría Rómulo Rux con el IFARU? ¿Cuál sería la propuesta específica? ¿Habló de una beca universitaria? ¿Sería para todo el mundo o es aplicando? No, vamos a separar las cosas. Uno es el mal manejo que se le está dando a los apoyos y los auxilios económicos. Ahí hay corrupción, ahí se están robando la plata, ahí hay personas que solamente obtuvieron el auxilio económico porque tenían alguna conexión o porque fueron donantes o porque son familiares de alguien en el gobierno. Eso se acabó. Por otro lado, lo que estoy planteando yo, y esto viene desde antes de los auxilios económicos, es que hay que expandir la beca universal o PASEU, como se llama en este momento. ¿Por qué? Primero, ir a la preescolar. Los 5 primeros años de un niño o una niña son los más importantes en su vida, desde el punto de vista de desarrollo educativo, desarrollo mental. Nosotros vamos a expandir la beca a prekinder y kinder, por un lado. Y por otro lado, también vamos a expandir la beca a los estudiantes universitarios, a los que están yendo a la universidad, y se les va a dar $900 al año. ¿Por qué? Primero, lo dije anteriormente, los jóvenes que quieren estudiar, jóvenes humildes, muchas veces no tienen plata para pagar el transporte, ni siquiera para ir a la universidad. Lo otro, tampoco tienen a veces plata para pagar su matrícula. Yo conversé con una joven en estos días que me decía, fui a su casa y me dice, Rómulo, yo estoy estudiando ciberseguridad en el ITSE, pero yo no tengo computadora. Nosotros no tenemos plata en mi casa para que yo tenga una computadora. Entonces, tú tienes una joven que está estudiando una carrera que requiere, o sea, si tú vas a estudiar ciberseguridad y no tienes una computadora, se te hace todo mucho más difícil. Entonces, ¿cómo esa joven que quiere echar para adelante, una joven humilde, que quiere echar para adelante, que quiere estudiar, que está estudiando, que está en el ITSE, pero que no puede tener computadora, no se le pueden dar $900 al año? Y entonces a otra persona que está llena de plata, pero que es amiguito del presidente, sí se le pueden dar $200,000 para que vaya a estudiar afuera. Eso es oiga, candidato Rux, a ver, inaceptable. hay una paradoja que a mí me resulta tragicómica. Panamá lo que sobra es agua. Un país reconocido universalmente como un país con fuentes líquidas riquísimas. Tenemos un canal. En los últimos tiempos vemos que hay una crisis con el agua potable, por una parte, que es la dependencia que tenemos los seres humanos, pero también el mismo canal está sufriendo las consecuencias. Pero entonces hay un proyecto que es el de Río Indio. Usted fue ministro del canal, cosa que le da una ventaja sobre el resto de los candidatos a poder hablar con autoridad acerca de esta crisis. Me gustaría conocer, usted toca el tema hablando del proyecto de Río Indio. Es un proyecto que tiene un problema que a veces está durmiendo la siesta o está en el sueño nocturno, no sé en cuál de los dos, pero eso no se mueve. ¿Cuál es su posición acerca de esa importante decisión que hay que tomar sobre Río Indio? Bueno, Río Indio, según los expertos, según el cuerpo de ingenieros En del Estados Unidos. Ajá, ejército de los Estados Unidos, ajá. es la opción más viable desde el punto de vista técnico para dotar de recursos hídricos adicionales al canal. Y ese es un embalse multipropósito. Ese embalse no es solamente para el canal. Ese embalse incluye agua para consumo humano, para agua potable, y también incluye agua para nuestro sector productivo. Pero antes que decir que lo vamos a llevar adelante porque es lo que más le conviene al canal, tenemos que lograr consenso. Tiene que haber diálogo con las personas que se pueden ver afectadas, y esa es la prioridad desde el punto de vista social y desde el punto de vista de la mejor manera de dotar al canal de ese recurso hídrico adicional. Ojo, eso incluye una decisión del Ejecutivo que no han querido tomar, que en la administración del gobierno del expresidente Torrijos se eliminó los límites de la cuenca de canal que en ese momento existían, y eso también ha retrasado o ha inhabilitado o imposibilitado que el canal haga un trabajo que tiene que hacer. Que, ojo, lo primero que hay que hacer es la consulta y conversar con las personas que están ahí.
y lograr un consenso para tratar de llevar adelante el proyecto de Río Indio. Pero también hay otras opciones, como lo es Bayano, porque en Bayano nosotros proponemos hacer una potabilizadora que surta de agua principalmente a lo que es Panamá Este, Panamá Norte y parte del Panamá Centro, porque hoy en día la ciudad de Panamá consume su agua principalmente de los lagos Alajuela y Gatún, que son los lagos los que se utilizan para la operación del canal. Entonces, Bayano también sirve para quitarle presión que tiene hoy en día el agua que utiliza el canal y que también se necesita para el consumo humano, que siempre tiene y va a ser la prioridad. Entonces, Río Indio y Bayano son dos cosas que nosotros tenemos no solamente que considerar. Bayano se puede echar adelante desde el punto de vista de la parte social, quizás con menos impacto, pero Río Indio, como dije anteriormente, es el proyecto que los expertos han determinado que es lo que más le conviene al canal. Pero Río no podemos tendría que echar adelante Oiga, sin llevar adelante el proceso de debida consulta y consenso con las personas que se pueden ver afectadas. pero en el caso de Río Indio hay que ir de la mano con los moradores del área, que esa es una situación que hay que ver desde el punto de vista Claro, social. a eso me También. refiero. A eso me refiero, que hay que Ok, lograr consensos, ok, hay que ok. conversar con ellos. Aquí no se puede hacer nada a la brava y no se puede hacer nada a la fuerza. Yo estoy seguro que con un buen proceso de consulta y garantizar que estas personas, en caso de que el proyecto se lleve adelante, sean debidamente indemnizadas, que tengan su tierra para poder seguir viviendo, tenemos que lograr ese consenso. Pero eso tiene que ser antes de llevar adelante cualquier proyecto. Oiga, no pretendo abusar de su tiempo. Usted es una persona ocupada y le quedan 20 días nada más para el paso hacia la presidencia de la República. ¿Nos puede regalar unos 5 minutos, candidato Rómulo Ruz? Claro que sí. ¿Sí? Ok. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Rómulo Ruz con nosotros, le vamos a hacer un tiempo extra, candidato. Usted ha Está bien. hablado sistemáticamente del robo de los dineros de nosotros los contribuyentes, porque al final del día el dinero es nuestro, los que pagamos impuestos, etcétera. Bien, la impunidad en Panamá es cada vez más agraviante hacia el ciudadano. Casos de corrupción que son una bomba de relojería. Cualquier día explota más allá de lo que nosotros hemos podido medir. Tenemos una justicia, con el respeto que le tengo a la justicia paquidérmica. O sea, es como un elefante, ¿no? Para dar cada movimiento. ¿Cómo usted esta situación y esto conspira contra la inversión extranjera y contra la inversión local también, candidato Rux? ¿Cómo hacer para abrir esas esclusas y que venga la inversión extranjera con la confianza de que no se le va a pedir coima o exigir el pago de algo a cambio de lograr contratos en nuestro país? Lo dije al inicio de mi intervención cuando hablé de recuperar confianza y esa es una de las acciones que tenemos que tomar precisamente para recuperar confianza. Hoy en día le piden coima a los empresarios para que les adjudiquen el contrato, después le piden coima para que firmen el contrato, después le piden coima para que les paguen lo que le deben y se ha creado este sistema de coimas en cada paso que los empresarios realmente están frustrados y por eso es que es difícil atraer inversión a Panamá. Nosotros sabemos que hay un sistema que protege y que blinda esa impunidad que tú mencionas, Nito, y por eso nosotros hemos propuesto que vamos a iniciar un proceso de reformas constitucionales a través de una asamblea constituyente. Y lo vamos a hacer dentro de los primeros 30 días. Y yo sé, porque lo converso con algunos empresarios, que me dicen, Rómulo, pero eso crea cierta incertidumbre y eso puede crear ciertos riesgos. Pero para mí el mayor riesgo es no hacer nada, porque el país como está no va bien. O sea, lo que nosotros tenemos hoy no es sostenible. Y si nosotros queremos volver a recuperar la confianza que el país requiere para inversionistas locales y extranjeros, si nosotros queremos que nos vuelvan a ver como un país en donde se puede invertir, en donde podemos generar empleo, que podemos echar para adelante, nosotros tenemos que, primero que todo, darle la confianza a todos los panameños, a todos los ciudadanos, de que aquí no hay impunidad. Y de que cuando viene un inversionista, ese inversionista no tiene que pasar por caja a que le cobren una coima
para poder hacer esa inversión, porque esa inversión va a generar empleo que va a beneficiar a muchos panameños. Y ese es parte de nuestro enfoque en lo que se refiere a la recuperación de la confianza que se necesita para atraer la inversión que es necesaria para generar los 500.000 empleos que vamos a generar en los próximos 5 años. Oiga, hablando de eso, el pago de peaje, voy a usar un término coloquial, ¿no? Pago de peaje para, bueno, hay otra fórmula. El problema es multidimensional desde el punto de vista de la corrupción, hay que verlo desde esa perspectiva. Pero, candidato Rómulo Rux, para terminar, le prometo que ahora sí lo suelto. Una de las alternativas que tiene la República de Panamá, por lo que nos ha dotado la madre natura, es la riqueza que tenemos en materia de recursos naturales. Me refiero, obviamente, a los atractivos que tenemos como una nación que tiene una multiplicidad de cosas que ofrecerle al turista, al visitante. Usted habla, yo estuve leyendo que usted habla de la posibilidad de que vengan a Panamá unos 5 millones de visitantes, pero no que nos visiten y se vayan, sino que se visiten y se queden. Claro. ¿Cuál sería el plan en ese sentido para lograr multiplicar los panes que genera, en este caso, el turismo, una industria importantísima, señor Rux? Sí, el turismo para nosotros es el eje principal de ese crecimiento económico y de ese plan de generación de 500.000 empleos en los próximos 5 años. Se puede hacer de forma rápida. La ventaja que tiene el turismo es que nosotros podemos arrancar si se dan unos incentivos correctos y si se enfoca el país en entender que el turismo puede ser o es más importante que el canal de Panamá desde el punto de vista de generación de riqueza, desde el punto de vista de generación de empleos, de desarrollo sostenible, y tenemos que apostar a eso, al turismo. ¿Eso qué incluye? Eso incluye primero que todo entender que el turismo es un tema de Estado y tenemos que manejarlo como un tema de Estado con la continuidad que eso requiere. Nosotros vamos a incrementar el monto que se le da al Fondo de Promoción Turística Internacional, a Prontur, porque eso nos va a nosotros a ayudar a atraer más turistas, nos va a ayudar a volver a ser un país al que quieren venir diferentes turistas de diferentes áreas del mundo, pero cuando llegan a Panamá, si nosotros somos exitosos en atraer a los turistas, en lograr que vengan más cruceros, que tengan home port en Panamá, que salgan desde Panamá, en lograr atraer más aerolíneas a Panamá, eso tiene que venir de la mano con más productos en Panamá. Por eso nosotros apostamos mucho también a diferentes tipos de turismo. El turismo gastronómico, el turismo deportivo, el turismo de aventuras, el turismo ecológico. También hay que apostar al agroturismo, en donde complementamos el sector agropecuario con el sector turismo, el turismo comunitario. Tenemos un plan para incentivar a esos pequeños empresarios en el turismo con préstamos que sean sin garantía y sin intereses para que ellos puedan ser también potenciadores del crecimiento turístico. Eso requiere también mejorar internamente la capacidad de moverse de un lugar a otro desde el punto de vista terrestre, aéreo y también desde el punto de vista marítimo. Y a eso quiero agregar que tenemos que darle a nuestros turistas un país que funcione. Y cuando digo un país que funcione, es que funcione también para los panameños. ¿Eso qué incluye? Que haya agua potable en las diferentes áreas del país. Es inexplicable que vaya un turista a un sector y no haya agua potable, o que se vaya la luz, que no haya electricidad, o que hayan apagones, o que esté la basura tirada por todas partes. Entonces, parte del trabajo que tiene que hacer el gobierno no es solamente tener el producto turístico, no es solamente atraer al turista, sino también nosotros tenemos que tener un país que funcione con servicios de salud, porque los turistas también se enferman y tenemos que tener hospitales que funcionen para los panameños y para los turistas. Tenemos que tener un sistema que se recoja la basura, que haya agua potable y que haya electricidad eléctrica dependiente. Le agrego algo más, candidato Rux. Además de los elementos que usted ha aportado, un factor importante, la red vial, los accesos a los sitios turísticos de Panamá. Vía ejemplo, uno, la carretera del Valle, una de las mejores carreteras que se hizo en su momento, Sí. en un punto
privilegiado como es el Valle, que es un atractivo turístico, esa carretera iba a decir una, pero voy Dilo, a dilo, 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 dilo. A no, mí no, también, yo también lo sufro. no, lo que quiero decir es que no se justifica que una carretera tan peligrosa como esa para llegar a un tesoro como es el Valle, hombre, está en una situación tan precaria, el acceso a playas, etcétera, lo sumo a la falta de luz eléctrica, de agua potable y otros servicios, basura, etcétera. ¿Qué haría usted en ese sentido con una red vial tan deficiente como la que tenemos? Pero me refiero a los puntos turísticos para darle Sí, seguimiento a lo del turismo. tienes razón y lo dije. Nosotros tenemos que mejorar el acceso a los diferentes productos turísticos, a los diferentes destinos turísticos terrestres, que son todas las carreteras, la parte aérea. Nosotros quisiéramos que la Terminal 2 ya termine de tener operativamente la, 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 la sucursal doméstica, la terminal doméstica, para que cuando tú llegas a Tocumen tú puedas irte por aire, puedes ir a Chiriquí, puedes ir a Pedací, puedes ir a diferentes puntos del país, pero te puedas ir a través de un avión que puedas agarrar desde la terminal doméstica en Panamá. Eso incluye también, como has dicho, las carreteras. Tú mencionaste el ejemplo del Valle, ese es un buen Es uno, ejemplo. es uno. Ahí no solamente, ese es un ejemplo, ahí no solamente hay problemas de carretera, ahí también hay problemas de apagones eléctricos, ahí se va Terrible. la luz, un día sí, un día no, y eso es por falta de las inversiones que tienen que hacer las empresas distribuidoras y el gobierno tiene que exigirles eso. Pero aparte de eso, hay decenas de lugares hermosos en Panamá que son dificilísimo llegar porque no hay acceso vial, acceso terrestre para llegar a esos puntos y nosotros tenemos que entender que parte de la responsabilidad del gobierno es hacer la infraestructura. El sector privado se encarga de hacer las inversiones en los hoteles, en los restaurantes, en los desarrollos residenciales a nivel nacional, pero el gobierno tiene que hacer su parte y la parte del gobierno es que hayan carreteras, que hayan muelles, que hayan puertos, que hayan terminales domésticas para poder moverse de un punto a otro, que haya electricidad, que recojan la basura, que haya agua potable. Ese trabajo es del gobierno. Oiga, Rómulo Ru, gracias por estar con nosotros esta mañana. Quedan 20 días para el plazo final ya, la decisión que tomen los panameños. En estos 20 días vamos a ver si nos ponemos en contacto para una entrevista final, a ver Claro si que volvemos sí. a platicar. Aquí no es como en los debates esto, que tiene un minuto, aquí ha tenido tiempo suficiente para proyectar su plan de gobierno. Que tenga buen día Eso, y suerte, candidato. gracias por la oportunidad y por supuesto que podemos venir otra vez antes de que Sí, sí, vamos a estar en sea la contacto. fecha de las elecciones. Gracias a Gracias, que todos. tenga buen día.